Estás encerrada en una celda de piedra, bajo la arena más imponente jamás construida. Encima de tu cabeza, 50.000 romanos acaban de presenciar cómo tu esposo murió luchando contra un león. La multitud ya se retira. Las antorchas comienzan a apagarse lentamente. Entonces percibes unos pasos, pesados, firmes, acercándose sin prisa. Una sombra ocupa por completo la entrada de tu celda. Es el gladiador que sobrevivió a la masacre de hoy. Está cubierto de sangre, pero no es suya. Un guardia abre la cerradura. El gladiador te señala directamente. Esto no es una escena de una película de terror. Así era un martes cualquiera en el Imperio Romano. Lo que voy a mostrarte ahora es la parte de la historia romana que nunca aparece en los libros escolares. Un sistema organizado, respaldado por el Estado, que comenzaba justo cuando el público se iba a casa. No es una teoría ni una exageración. Fueron los propios escritores romanos quienes lo dejaron por escrito. Y las pruebas siguen ahí, grabadas literalmente en los muros bajo el Coliseo. Si te quedas hasta el final, te aseguro que jamás volverás a ver a la antigua Roma con los mismos ojos. Durante décadas, Hollywood te ha engañado sobre los gladiadores. Películas como Gladiator o Spartacus nos muestran sangre, combate, honor y rebelión. Pero omiten por completo lo que ocurría horas después, cuando el espectáculo público se transformaba en algo mucho más oscuro. Estoy hablando de un sistema tan perturbador que los historiadores modernos tuvieron que inventar un término en latín para describirlo, victoria carnales, la victoria carnal. Curiosamente, los propios romanos nunca usaron ese nombre. Para ellos, no era algo extraordinario. Era simplemente lo normal. Esto es lo que sabemos con certeza. Autores romanos como Marcial, Juvenal y Séneca describieron un mundo donde las mujeres capturadas eran confinadas bajo las arenas y entregadas como recompensas. No de forma simbólica, sino literal, asignadas como si fueran suministros a los gladiadores que destacaban en combate. El propio Estado romano administraba este sistema con la misma eficiencia con la que construía caminos y acueductos. Piénsalo por un momento. La misma civilización que nos dio el hormigón y las bases del gobierno representativo perfeccionó también un modelo de deshumanización a gran escala. Antes de profundizar, necesito que entiendas algo clave. Mira cómo Roma convirtió a las personas en inventario. Esto no fue crueldad improvisada. Fue una deshumanización metódica, organizada como una industria. Y todo comenzaba en el instante en que las legiones conquistaban un nuevo territorio. Cuando Roma aplastaba una rebelión en la Galia o arrasaba una ciudad en Judea, no solo ganaba una guerra. Procesaba poblaciones enteras. Era una cadena de producción del sufrimiento humano. Los hombres en edad militar eran enviados a minas o arenas. Los niños terminaban vendidos en mercados de esclavos por todo el imperio. Las mujeres eran clasificadas como captiva, botín de guerra perteneciente al Estado. Aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante. Según la ley romana, estas personas dejaban de ser consideradas humanas. Eran catalogadas como res, es decir, cosas. La misma categoría legal que un mueble o un animal. Una mujer conquistada tenía tantos derechos como una silla. Cualquier abuso no era considerado delito, porque legalmente no se podía cometer un crimen contra un objeto. Pero Roma no se conformó con deshumanizar mediante leyes. Lo hizo también a través del espectáculo. Los juegos no eran solo entretenimiento. Eran teatro político diseñado para dominar psicológicamente tanto a los vencidos como a los propios ciudadanos romanos. Cuando veías a un jefe germano capturado luchar contra un león, no solo observabas una ejecución. Era una advertencia clara de lo que le ocurría a cualquiera que desafiara al imperio. Y durante el descanso del mediodía, cuando las élites se retiraban a almorzar, comenzaban los actos más retorcidos. Los historiadores los llaman charadas fatales, recreaciones mitológicas donde los condenados representaban leyendas, con finales reales. Marcial, escribiendo en el siglo I después de Cristo, relata estas escenas con una frialdad alarmante, casi como si estuviera comentando un espectáculo común. Describe a un prisionero disfrazado de Orfeo, el músico legendario que podía encantar a cualquier criatura. Lo hicieron entrar al anfiteatro con una lira y soltaron un oso. Marcial comenta, casi decepcionado, que esta vez la música no funcionó,
Mientras el animal acababa con él y miles de espectadores comían dulces sin inmutarse. En otro texto, y debo advertirte que esto es profundamente perturbador, Marcial narra el castigo de una mujer obligada a representar el mito de Pasífae. Para ella, la representación significó un acto público degradante frente a miles de personas, que terminó costándole la vida. Detente un segundo y piensa en eso. El Estado romano creó un sistema donde personas eran destruidas públicamente como entretenimiento cotidiano. No fue el capricho de un emperador desequilibrado. Fueron décadas de procedimiento estándar. Senadores asistían con sus hijos. Los eventos se anunciaban en las paredes de la ciudad. Vendedores ofrecían comida como en cualquier feria. Marcial incluso escribió que, sin importar lo que digan los mitos, el anfiteatro los hacía realidad. Y lo más aterrador es que lo decía como un elogio. Estaba admirando la eficacia del sistema. Ese mismo aparato burocrático de crueldad fue el que también convirtió a las mujeres conquistadas en recompensas para los gladiadores. Ahora hablemos de quienes recibían esos premios. Los gladiadores vivían una contradicción que Roma nunca resolvió. Eran lo más bajo de la sociedad y, al mismo tiempo, auténticas celebridades. Legalmente valían menos que un perro, pero sus rostros aparecían en mosaicos y sus nombres cubrían las paredes en grafitis. Las mujeres de la aristocracia estaban fascinadas con ellos. En Pompeya, inscripciones antiguas llaman a un gladiador el suspiro de las jóvenes y a otro, el orgullo de las damas. Existen registros reales de mujeres nobles sobornando guardias para entrar a los barracones y tener encuentros privados con ellos. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. El gladiador Sergius, según las fuentes, mantuvo relaciones con varias mujeres patricias casadas, provocando escándalos enormes en la alta sociedad romana. Pero lo que resulta aún más extraño es que incluso sus fluidos corporales se convirtieron en mercancía. Después de los combates, el sudor de los gladiadores era raspado de sus cuerpos, mezclado con aceite de oliva y vendido como afrodisíaco y tratamiento de belleza. Piénsalo un segundo. Hombres esclavizados, sin derechos legales, cuyos restos de sudor eran embotellados y comercializados entre las élites. Ese era el nivel de adoración que despertaban. Sin embargo, Roma también vivía aterrorizada por ellos. La rebelión de Espartaco, ocurrida en el año 73 a.C., quedó grabada a fuego en la memoria colectiva romana. 78 gladiadores escaparon, reunieron un ejército de 70.000 hombres y estuvieron peligrosamente cerca de derribar a Roma. Durante casi 2 años, humillaron legión tras legión. Cuando finalmente fueron derrotados, la respuesta fue brutal. 6.000 sobrevivientes fueron ejecutados públicamente a lo largo de la Vía Apia. Un cuerpo cada 40 metros, durante más de 200 kilómetros. Un auténtico bosque de cruces que se extendía desde Roma hasta Capua. Ese trauma nunca desapareció. Cada vez que un gladiador empuñaba una espada, cada lanista que dirigía una escuela, cada espectador en las gradas recordaba que esos hombres habían estado a punto de incendiar Roma. Entonces surge la pregunta clave. ¿Cómo controlas a hombres extremadamente peligrosos, increíblemente valiosos, con razones legítimas para rebelarse y la habilidad real para hacerlo? La respuesta fue una mezcla calculada de castigos severos y recompensas estratégicas. Más raciones de comida. Premios en dinero. La posibilidad de obtener la libertad tras suficientes victorias. Pero las fuentes insinúan algo más. Algo mucho más básico. Acceso a mujeres conquistadas. Aquí la documentación se vuelve frustrantemente fragmentaria. Los escritores romanos lo mencionan de pasada, como si fuera tan obvio que no mereciera explicación. Sin embargo, cuando se conectan referencias de Marcial, Juvenal y autores posteriores, aparece un patrón inquietante. Después de una victoria especialmente impresionante, sobre todo en los grandes juegos financiados por el emperador o senadores adinerados, los gladiadores que sobrevivían y destacaban recibían lo que las fuentes llaman vagamente, los privilegios del vencedor. Los historiadores modernos, leyendo entre líneas y comparándolo con los sistemas de recompensas militares y de control de esclavos, creen que esto solía significar acceso a mujeres cautivas retenidas bajo la arena. El procedimiento parece haber sido escalofriantemente administrativo. El gladiador era llevado al Hipogéum, el enorme complejo subterráneo bajo el suelo del anfiteatro. Aún con la armadura puesta,
cubierto de arena y sangre. Un funcionario del Ludus o un administrador de la arena actuaba como escolta. Caminaban por túneles iluminados por lámparas de aceite, pasando junto a jaulas de animales y sistemas mecánicos, hasta llegar a una zona específica de celdas. Estas no eran prisiones comunes. La evidencia arqueológica encontrada en anfiteatros de todo el imperio, Capua, Pompeya e incluso bajo el propio Coliseo, revela pequeñas cámaras con características muy particulares. Bancos de piedra adosados a las paredes. Anillos de hierro fijados a distintas alturas, a nivel del suelo, a la cintura y más arriba. Puertas que solo podían cerrarse desde el exterior. Algunas habitaciones muestran restos de cadenas integradas permanentemente en la estructura. Las mujeres recluidas allí eran conocidas como captivae damnatae, cautivas condenadas. Ya habían pasado por toda la maquinaria burocrática de la conquista romana. Sus nombres se registraban en libros oficiales llevados por funcionarios llamados commentarii, encargados de contabilizar la propiedad del Estado. Cada mujer recibía un número y una clasificación según su origen, germánica, británica, partica. Al gladiador se le mostraba una fila de celdas. Algunas fuentes sugieren que podía elegir. Otras indican que simplemente se le asignaba una, como si retirara equipo de un almacén. De una forma u otra, un guardia abría la celda designada. La mujer era sacada, o el gladiador entraba. La puerta se cerraba nuevamente. Lo que ocurría después no está descrito de forma explícita en los textos que han sobrevivido. Pero no hace falta demasiada imaginación. La arquitectura habla por sí sola. Los textos guardan silencio. Y aquí es donde todo se vuelve especialmente siniestro. Esto no era un delito. Ni siquiera se consideraba moralmente cuestionable para la mayoría de los romanos. Formaba parte del presupuesto operativo de los juegos. La logística de la Victoria Carnalis era manejada por los mismos administradores que organizaban los combates con animales y mantenían el equipamiento del anfiteatro. Desde el punto de vista del Estado, el sistema resolvía varios problemas a la vez. Recompensaba a gladiadores leales sin gastar demasiado. Las mujeres conquistadas no costaban nada, ya que eran clasificadas como botín de guerra. Refuerzaba en el gladiador una sensación de poder y privilegio sin otorgarle verdadera libertad. Y enviaba un mensaje claro tanto a él como a los pueblos sometidos. Esto es lo que significa el dominio romano. Tu victoria en la arena te concede el mismo derecho que tiene el emperador, control absoluto sobre los vencidos. Un escritor romano anónimo, citado por historiadores posteriores, lo expresó sin rodeos. El vencedor reclama su premio del mismo modo en que el imperio reclama sus provincias, por derecho de conquista. Ahora hablemos de los espacios físicos donde todo esto ocurrió, porque la arqueología es contundente. Cuando en el siglo XIX comenzaron las excavaciones bajo el Coliseo, los investigadores se centraron en la ingeniería. Los elevadores que subían animales al nivel de la arena. Los túneles diseñados para mover personal y equipos. Pero a medida que avanzaron los trabajos, apareció algo inesperado. Cámaras especializadas que no tenían una función logística clara. Habitaciones pequeñas, de entre 10 y 15 metros cuadrados. Situadas en una zona separada del hipogéum, lejos de jaulas y áreas de preparación de gladiadores. Sus características son las que hoy incomodan a los arqueólogos. Bancos de piedra alineados a una altura específica. Anillos de hierro empotrados en las paredes, a distintos niveles. Puertas de madera reforzada con hierro, cerradas siempre desde fuera. En varias de estas cámaras, los muros muestran marcas profundas. Arañazos. Uñas intentando abrirse paso a través de la piedra. El historiador romano Casio Dio, escribiendo en el siglo III después de Cristo, menciona que bajo los grandes anfiteatros existían cámaras destinadas a quienes esperaban su uso. La forma en que Casio Dio lo expresa es intencionalmente ambigua, pero el contexto es clave. Está hablando de la logística de los juegos, específicamente de cómo se administraban los recursos humanos. Sin embargo, la evidencia más perturbadora no viene de los textos oficiales. Proviene de los grafitis. En el hipogéum bajo el anfiteatro de Capua, la misma ciudad donde Espartaco inició su rebelión, los arqueólogos encontraron marcas talladas en las paredes de las celdas. Algunas están escritas en latín. Otras, en lenguas traídas desde distintos rincones del imperio.
La mayoría son fragmentarias, difíciles de leer. Pero unas pocas se pueden descifrar. Una, escrita en un latín torpe por alguien que claramente no era hablante nativo, dice aproximadamente: Yo fui Amelia de los brigantes. Vi morir a mis hijos. Ahora no soy nada. Otra, en lo que parece ser una lengua celta, ha sido traducida como: A cualquier dios que escuche, déjame morir antes de mañana. Estas no son las voces que la historia suele conservar. Las crónicas romanas enumeran emperadores y generales, celebran victorias militares y grandes obras arquitectónicas. No registran los nombres de las mujeres conquistadas reducidas a propiedad. Pero la piedra sí recuerda. La propia arquitectura nos revela algo fundamental. Este sistema fue diseñado para la eficiencia y la repetición. No se trataba de espacios improvisados. Eran instalaciones construidas con un propósito específico, mantenidas y utilizadas de forma regular. Si comparas estas cámaras con otros aspectos de la gestión gladiatoria, el patrón se vuelve evidente. Los barracones, las jaulas de animales, los almacenes de armas, todo en el anfiteatro seguía un diseño planificado y estandarizado en todo el imperio. Las cámaras para cautivas encajan perfectamente en ese mismo modelo. Esto no fue un abuso aislado. Fue infraestructura estatal destinada a un sistema sistemático. Algunos historiadores sostienen que no deberíamos sacar conclusiones tan contundentes. Argumentan que esas habitaciones pudieron tener otros usos. ¿Qué estamos proyectando sensibilidades modernas sobre evidencias ambiguas? Pero cuando se combinan los datos arquitectónicos, las referencias literarias, la cultura militar romana y la lógica básica de cómo funcionaba el sistema, el panorama resulta dolorosamente claro. Y ahora llegamos a la parte más difícil de toda esta historia. Lo que esto significó realmente para las mujeres atrapadas en él. La historia casi no dice nada sobre sus experiencias individuales. No tenemos diarios. No tenemos testimonios directos. Solo registros administrativos que las enumeran como números y listados de propiedad que las describen como si fueran ganado. Femenina germánica, aproximadamente 20 años, buen estado de salud, asignada a retención del Coliseo. Pero podemos reconstruir la pesadilla a partir de lo que sabemos sobre el proceso de conquista. Estas mujeres no eran prisioneras al azar. Procedían de contextos de trauma absoluto. Cuando Roma sometía una región rebelde, como durante las guerras dacias o la represión de la revuelta en Britania liderada por Boudica, el procedimiento posterior era metódico. Tras la batalla final, la población civil era procesada. Los hombres en edad de luchar eran ejecutados o enviados a trabajos forzados. Los niños pequeños eran separados y vendidos en mercados lejanos, sin posibilidad de volver a ver a sus familias. Las mujeres en edad fértil eran clasificadas como captivae y trasladadas encadenadas a centros de retención. Para una mujer en esa situación, el camino hacia la arena ya era un descenso por múltiples niveles de horror. Habías visto tu aldea arder. Habías sentido cómo te arrancaban a tus hijos de los brazos. Habías sido encadenada junto a decenas de otras mujeres y obligada a marchar cientos de kilómetros hasta Roma. Luego venía la inspección. Despojada de todo, examinada como mercancía, numerada, catalogada. Finalmente, encerrada bajo el mayor monumento de la civilización que había destruido todo lo que conocías. La espera era una tortura en sí misma. Desde tu celda lo oías todo. El rugido de la multitud cuando personas eran ejecutadas como entretenimiento. Los sonidos de animales siendo sacrificados. Los vítores cuando un gladiador ejecutaba un golpe especialmente hábil. Y sabías que nunca saldrías de allí. No existía rescate. No había intercambio de prisioneros. Roma no negociaba con los vencidos. Tu gente, si es que había sobrevivido, jamás sabría qué fue de ti. Simplemente desaparecerías dentro de la maquinaria del imperio. Luego llegaban los pasos. La puerta abriéndose. La decisión tomada. La cerradura sonando de nuevo, dejándote del lado equivocado con un hombre que acababa de pasar la tarde matando para entretener a otros. La ley romana no ofrecía protección alguna. No podías apelar a un magistrado porque legalmente no eras una persona. Ni siquiera la muerte voluntaria era una salida aceptable, porque eso habría significado dañar la propiedad del Estado. Incluso entonces,
Tu cuerpo seguiría siendo utilizado, solo de otra manera. Esto fue guerra psicológica a escala civilizatoria. La humillación de las mujeres conquistadas no fue un efecto secundario. Fue una estrategia deliberada. El objetivo era destruir la voluntad de resistencia tan profundamente que las generaciones futuras ni siquiera consideraran desafiar a Roma. Las fuentes antiguas lo dicen sin rodeos. Tras sofocar la revuelta judía en el año 70 después de Cristo, el historiador Flavio Josefo registra que los romanos distribuyeron deliberadamente a mujeres judías entre las legiones y los juegos. El propósito era enviar un mensaje inequívoco a los sobrevivientes. No solo habían perdido su soberanía. Habían perdido la capacidad de proteger a sus familias. El mensaje era simple y brutal. Resiste a Roma, y esto es lo que les ocurre a tus hijas. Pero, en ocasiones, este sistema se rompía de formas inesperadas. A pesar de su crueldad industrializada, Roma necesitaba mantener ciertas ficciones sobre sí misma. El imperio se veía como portador de orden y civilización frente a la barbarie. Esa imagen exigía que algunos horrores permanecieran ocultos. Y eso nos lleva a un fenómeno que obligó a sacar parte de este sistema a la luz. Las gladiadoras. En contadas ocasiones, mujeres combatieron en la arena. Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo sobre quiénes eran realmente. Algunas eran claramente esclavas obligadas a luchar. Pero otras parecen haber sido mujeres nobles que, en una sociedad que les concedía casi ninguna autonomía, vieron en la arena una forma retorcida de poder, visibilidad y fama. Y esa contradicción iba a poner a Roma frente a un problema que no sabía cómo manejar. La sola existencia de las gladiatrices provocó un escándalo enorme entre las élites romanas. El satírico Juvenal escribió con desprecio absoluto sobre las mujeres aristócratas que entrenaban con armas de gladiador, preguntando con burla: ¿qué sentido de la vergüenza puede tener una mujer que se pone un casco? En el año 200 después de Cristo, el emperador Septimio Severo asistió a unos juegos en Antioquía donde participaron luchadoras. Según relata el historiador Casio Dio, que estuvo presente, ocurrió algo inesperado. El público griego reaccionó con incomodidad y silencio, tratando los combates con la misma seriedad que si se tratara de gladiadores hombres. Los romanos, en cambio, respondieron con burlas, gritos obscenos y risas. Para ellos, aquellas mujeres no eran combatientes. Eran un espectáculo sexual fuera de lugar, introducido accidentalmente en un espacio destinado a la muerte ritualizada. Severo quedó profundamente avergonzado. No por la violencia, sino por la reacción de su propia gente. La dignidad de los juegos, una de sus principales herramientas de propaganda, se estaba desmoronando porque el público romano no podía separar la violencia del deseo cuando las mujeres estaban involucradas. Así que tomó una decisión. Prohibió por completo que las mujeres lucharan en la arena. Y aquí está la clave. El problema nunca fue proteger a las mujeres de la violencia. Las captivaes seguían encerradas en cámaras bajo ese mismo anfiteatro. El verdadero problema era que la violencia se había vuelto demasiado visible. Demasiado pública. Lo suficiente como para incomodar la imagen que Roma tenía de sí misma. El emperador no se oponía al abuso. Solo quería que ocurriera en la oscuridad, donde siempre había estado. Tras la prohibición, el sistema no desapareció. Simplemente regresó a las sombras del hipogéum, donde siguió funcionando lejos de la vista del público. Y aquí viene lo que realmente debería inquietarte. Este sistema no terminó por un despertar moral. Los juegos continuaron durante siglos. Incluso después de que Roma adoptara oficialmente el cristianismo en el siglo IV después de Cristo. Los combates gladiatorios persistieron durante décadas más. El último enfrentamiento documentado ocurrió en el año 404 d.C., cuando un monje llamado Telémaco saltó a la arena para detener una pelea. La multitud, furiosa, lo mató en el acto. Solo entonces el emperador Honorio prohibió definitivamente los combates de gladiadores. Pero ni siquiera eso acabó con la estructura de cautiverio bajo las arenas. La infraestructura permaneció. La práctica de capturar y clasificar prisioneros de guerra siguió siendo parte del sistema militar durante el período bizantino. Este modelo no desapareció por ética ni por compasión. Murió porque el Imperio Romano colapsó. La maquinaria de conquista se detuvo.
Y sin nuevas guerras, el suministro de cautivos simplemente se agotó. Hoy, cuando los turistas visitan el Coliseo, se toman fotos frente a sus arcos imponentes y admiran la ingeniería antigua. Los guías hablan de gladiadores y cacerías de animales. Casi nunca mencionan lo que ocurría debajo. Pero las piedras siguen ahí. Los anillos de hierro aún están incrustados en los muros. Las marcas de uñas desesperadas siguen visibles bajo siglos de polvo. Los registros que catalogaban seres humanos como inventario se conservan en archivos del Vaticano y museos de toda Europa, disponibles para cualquiera que quiera leerlos. No hablamos de hechos aislados. Esto fue política. Esto fue infraestructura. Esto fue lo normal. El Coliseo es un monumento a lo que realmente significa un imperio. No solo grandeza arquitectónica y victorias militares, sino el horror sistemático necesario para sostener el poder absoluto. Cada piedra de esa arena costó más que dinero. Costó vidas destruidas de forma metódica. El espectáculo sobre la arena era solo la parte que Roma quería que vieras. La otra mitad ocurría bajo tus pies, cuando el rugido del público se desvanecía en silencio. Las voces que no debían ser recordadas. Las que los cronistas romanos no consideraron dignas de escribir. Siguen allí, grabadas en esos muros, esperando a que alguien esté dispuesto a escuchar. Y esa es la historia que no enseñan en las clases de historia. Si este relato te mostró algo que nunca habías escuchado antes, suscríbete y activa las notificaciones, porque vamos a seguir desenterrando la historia que intentaron borrar. Ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más y desde qué lugar del mundo estás viendo esto. La conversación empieza aquí, y continúa en la próxima investigación sobre los rincones más oscuros del pasado.